Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos, en redes sociales, en foros de fans en todas partes. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y por supuesto sobre Hande Erçel, pero no solo eso, vamos a desmentir rumores. Vamos a meternos de lleno en la verdad de lo que realmente está pasando, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Así es, el título lo dice todo. Kerem Bürsin desmiente rumores sobre Hande. Y no se trata de cualquier rumor, amigos, se trata de rumores que han estado circulando por ahí, rumores que han afectado la imagen, las vidas personales y profesionales de estas dos estrellas. Rumores que en algunos casos han sido realmente hirientes y que han generado mucha especulación y, lamentablemente, también mucho daño. Si eres fan de Love is in the Air, de Kerem, de Hande o simplemente te gusta estar al día con las noticias de tus actores favoritos, este vídeo es para ti. Vamos a analizar, vamos a investigar, y vamos a ver qué hay de cierto en todo este revuelo. Vamos a desentrañar la madeja de rumores, a separar el trigo de la paja, y a arrojar luz sobre la situación actual de estas dos queridas personalidades. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos y las actualizaciones más importantes sobre tus artistas favoritos. Aquí la transparencia es clave y la verdad es nuestra brújula. Suscríbanse, no se van a arrepentir. La comunidad de fans está creciendo y los queremos a todos. Y bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el chisme. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Empecemos por lo básico, porque este vídeo. ¿Por qué hablar de desmentidos? Bueno, la verdad es que en el mundo del espectáculo, y especialmente en el mundo de las redes sociales, los rumores vuelan como el viento, se propagan a la velocidad de la luz y a menudo, sin ningún tipo de filtro ni verificación. A veces la información se distorsiona, se exagera, se inventa, y en el peor de los casos, se convierte en una campaña de desinformación que puede dañar mucho a las personas involucradas. El problema se agrava cuando estos rumores se basan en malentendidos, interpretaciones erróneas o, simplemente, en la necesidad de generar clics y atención a toda costa. En este caso, Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido el blanco de muchísimos rumores desde que terminó Love is in the Air. Recordemos que esta serie, un fenómeno global, unió a estos dos talentosos actores no solo en la pantalla, sino también en la vida real, lo que generó una conexión muy fuerte con el público. La química entre ellos era innegable y los fans se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. La noticia de su separación, después de un tiempo, rompió el corazón de muchos seguidores, y desde entonces, sus vidas personales han estado bajo constante escrutinio. Rumores sobre su relación, sobre sus supuestas nuevas parejas, sobre sus decisiones profesionales, de todo. Y muchos de estos rumores, seamos honestos, han sido completamente infundados, creados a partir de la especulación y, en algunos casos, con la clara intención de generar polémica. La falta de información oficial, la ausencia de declaraciones concretas, y la vorágine de las redes sociales, han contribuido a la proliferación de estos rumores, creando un ambiente de incertidumbre y, en ocasiones, de hostilidad. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuáles son los rumores que Kerem ha desmentido? Bueno, uno de los rumores más persistentes, y que ha generado muchísima controversia, es el que sugería una especie de rivalidad entre Hande y Kerem. Este rumor afirmaba que la relación entre ellos no era tan buena como se mostraba en público, que existían tensiones, y que incluso se habían distanciado. Este rumor, alimentado por la falta de interacciones públicas entre ellos, por la supuesta falta de apoyo en proyectos individuales y por las especulaciones de los fans, tomó mucha fuerza. Se decía que Kerem no estaba contento con las decisiones profesionales de Hande, que no aprobaba sus nuevos proyectos, y que incluso habían tenido fuertes discusiones. La ausencia de fotos juntos, la falta de comentarios en redes sociales, y la poca interacción en eventos públicos, sirvieron como combustible para alimentar estas especulaciones. Sin embargo, Kerem, a través de diferentes declaraciones y entrevistas, ha desmentido categóricamente estos rumores. Ha asegurado que tiene una buena relación con Hande, que se respetan mutuamente y que se desean lo mejor en sus carreras. Ha dejado claro que la amistad que construyeron durante las
acciones de la serie sigue vigente y que no existe ninguna rivalidad entre ellos. Incluso en algunas ocasiones, Kerem ha hablado públicamente sobre el talento de Ande, elogiando su trabajo y su dedicación. Ha manifestado en varias ocasiones que la admiración mutua es un pilar fundamental en su relación y que a pesar de no ser pareja, el cariño y el respeto perduran. Recuerdo una entrevista en particular donde Kerem, con una sonrisa, dijo: Ande es una persona maravillosa, talentosa y muy trabajadora. La admiro mucho y me alegro por sus éxitos. Siempre le deseo lo mejor, y sé que ella siente lo mismo por mí. Estas declaraciones directas y concisas deberían haber sido suficientes para disipar cualquier rumor de rivalidad. Sin embargo, la maquinaria de los rumores es implacable, y las especulaciones continuaron, alimentadas por la inagotable sed de los fans por conocer todos los detalles de la vida de sus ídolos. Otro de los rumores que ha sido desmentido es el de una supuesta reconciliación romántica. Desde que ambos terminaron sus relaciones anteriores, los fans han especulado con la posibilidad de que Kerem y Ande volvieran a estar juntos. Se han inventado historias, se han analizado cada like, cada comentario, cada gesto en redes sociales, buscando cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Los hashtags como #KereAnde Forever y #AndeBeKeremak inundaron las redes sociales, demostrando la fuerte conexión que el público seguía sintiendo por esta pareja. Y aunque es comprensible el deseo de los fans de que vuelvan a estar juntos, la realidad es que hasta ahora, no hay ninguna evidencia que respalde estos rumores. Kerem ha sido muy claro al respecto, afirmando que son amigos, pero que no hay nada más allá de eso. Ha reiterado en varias ocasiones que su amistad es valiosa y que la cuidan, pero que no hay ninguna intención de retomar una relación romántica. Y Ande, por su parte, tampoco ha dado ninguna señal que sugiera lo contrario. Ha sido muy discreta con su vida personal, y ha preferido centrarse en su carrera y en sus proyectos. La persistencia de estos rumores de reconciliación, a pesar de las claras declaraciones de ambas partes, demuestra el poder de la fantasía y la dificultad que tienen algunos fans para aceptar la realidad. Es comprensible que los fans sueñen con el reencuentro de sus parejas favoritas, pero es importante respetar la decisión de las personas involucradas y no forzar situaciones que no existen. ¿Pero por qué tanto interés en la vida personal de estas dos estrellas? Bueno, la respuesta es simple: Love is in the Air fue un éxito rotundo. La serie cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y la química entre Kerem y Ande fue innegable. La serie generó una conexión muy fuerte con el público, y muchos fans quedaron con el corazón roto cuando, después de un tiempo, la relación de Kerem y Ande llegó a su fin. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también impulsó las carreras de Kerem y Ande a nivel internacional. Ambos actores se convirtieron en estrellas, y su popularidad creció exponencialmente. La fama, sin embargo, también tiene su lado oscuro, y la intensa atención mediática y el constante escrutinio de sus vidas personales son una de las consecuencias más difíciles de manejar. Por eso es comprensible que los fans quieran saber qué está pasando en sus vidas, si están felices, si están sufriendo, si van a volver a estar juntos. Pero es importante recordar que son personas, que tienen derecho a su privacidad, y que los rumores y las especulaciones pueden hacer mucho daño. La presión constante, la invasión de la intimidad y la distorsión de la realidad pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas. Además de estos rumores específicos, Kerem también ha desmentido otras informaciones falsas que han circulado sobre él y sobre Ande. Rumores sobre sus proyectos profesionales, sobre supuestas declaraciones que nunca hicieron, sobre supuestas discusiones con otras personas. La verdad es que en el mundo de la fama, los bulos y las noticias falsas son el pan de cada día. Los medios de comunicación, en su afán por generar clics y aumentar su audiencia, a menudo recurren a la exageración, la manipulación y la invención de noticias. Las redes sociales, por su parte, son un caldo de cultivo para la desinformación, donde los rumores se propagan a la velocidad del rayo. La falta de verificación de la información, la ausencia de fuentes confiables, y la facilidad con la que se pueden crear perfiles falsos, contribuyen a la proliferación de noticias falsas. Así que, ¿cómo podemos diferenciar la verdad de la mentira? ¿Cómo podemos saber qué creer y qué no creer? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer, y es fundamental que nos armemos con las herramientas necesarias para navegar en este mar de información. En primer lugar, es importante ser críticos con lo que vemos y leemos en Internet. No todo o que se publica es verdad.
Hay muchos medios que buscan sensacionalismo, que inflan las noticias para conseguir clics y reproducciones. Por eso es fundamental contrastar la información, leer diferentes fuentes y buscar fuentes confiables. Verificar la información antes de creerla o compartirla es una responsabilidad que todos tenemos. En segundo lugar, es importante escuchar las declaraciones de las personas involucradas. Si Kerem Bürsin dice que algo no es cierto, es muy probable que no lo sea. Si Hande Erçel no ha confirmado algo, es muy probable que sea un rumor. Las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también pueden ser una fuente de desinformación. La voz de los protagonistas es la más importante y debemos prestar atención a sus declaraciones. En tercer lugar, es importante respetar la privacidad de las personas. No es necesario saberlo todo sobre la vida de tus actores favoritos. Hay límites y es importante respetarlos. No debemos acosar a las personas en redes sociales, no debemos inventar historias ni difundir rumores. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones pueden tener consecuencias, y que el acoso cibernético, las amenazas y la difamación son delitos graves. En cuarto lugar, debemos fomentar la empatía y la compasión. Detrás de cada actor, hay una persona con sentimientos, emociones y una vida privada. Debemos ser conscientes de que las palabras pueden herir, y que los rumores y las especulaciones pueden causar mucho daño. En resumen, Kerem Bürsin ha desmentido varios rumores sobre su relación con Hande Erçel, sobre sus proyectos profesionales y sobre su vida personal. Es importante ser críticos con lo que vemos y leemos en Internet, contrastar la información, escuchar las declaraciones de las personas involucradas y respetar su privacidad. Es fundamental que los fans, los medios de comunicación y el público en general, se comporten de manera responsable y respetuosa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo más importante es que Kerem y Hande son amigos, que se respetan mutuamente y que se desean lo mejor en sus carreras. Los rumores y las especulaciones pueden ser divertidos, pero no debemos permitir que afecten la vida de las personas. Debemos ser responsables con lo que compartimos en redes sociales y debemos respetar la privacidad de los demás. Debemos aprender a distinguir la realidad de la ficción, a no dejarnos llevar por la emoción y a no juzgar a las personas basándonos en rumores infundados. Debemos ser críticos con lo que consumimos en Internet, y debemos fomentar una cultura de respeto y empatía. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando. Me gustaría que esta sea una reflexión para todos nosotros, un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la empatía en el mundo digital. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, y espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que los rumores son inevitables en el mundo del espectáculo? ¿Qué otras noticias les gustaría que comentáramos en el canal? Déjenmelo saber. La interacción es fundamental para que el canal crezca y mejore. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.